El 5 de mayo de 2021, testigos en Seattle reportaron haber visto a una mujer que parecía un zombie. Un rostro pálido, media cabeza rapada, una forma extraña de caminar, gritos raros y una bolsita manchada de sangre en las manos. Muy pronto, los primeros videos aparecieron en internet, se volvieron virales en cuestión de nada y dieron origen al misterio conocido en redes como la mujer zombie de Seattle. La policía intentó someterla. Según se reportó, hicieron falta 8 oficiales. En otro video, se le podía escuchar suplicando que no la llevaran al hospital y rogándoles que no le quitaran a su hijo. Al mismo tiempo, el objeto que llevaba en las manos parecía cambiar. Al principio parecía una bolsita, y luego algo parecido a una cabeza. Esas imágenes solo hicieron que el misterio creciera todavía más. Muy pronto, la historia empezó a rodearse de teorías. Maquillaje elaborado para una broma, comportamiento postraumático después de un accidente, drogas o una crisis de salud mental. Y por supuesto, la idea escalofriante de que se tratara de un zombie real. También hubo afirmaciones falsas, como la versión de que era víctima de un ataque en Kentucky. Pero las fechas y los lugares no coincidían. Lo que confirmó que el hecho sí había ocurrido de verdad fue una grabación de la radio policial, lo que descartó la posibilidad de que se tratara de una filmación. 0816 Avenue West. There's a female walking eastbound on West Barrett Street that has blood running down her face and leg. She's also yelling and limping. She's described as a white female, 20 to 30, 5'5 to 5'7", thin build, with a shaved head and brown patches of hair. Aún así, la policía nunca emitió un comunicado oficial, alimentando las sospechas de un encubrimiento. No fue sino hasta marzo de 2022 cuando se publicó en YouTube el material de las cámaras corporales. Hey, it's okay. You want to tell us what's going on? Hey, my name's Sean. Hey. I don't know exactly. Oh. Is that real blood or fake blood? It almost looks like fake blood. I don't think any of this is real blood. It's all just goulash. Yeah, and then Their face burnt? No, it's gonna make it took me a little bit while, but it's like almost like Halloween, like zombie makeup. Los videos revelaron que la mujer llevaba maquillaje y sangre falsa. Su identidad salió a la luz. La actriz Kimberly Casey, quien había montado una intervención con un mensaje político. Al final, uno de los misterios más oscuros de Internet resultó ser una actuación planeada. Nadie salió herido, pero la imagen de la mujer zombie de Seattle sigue siendo un ejemplo impactante de lo rápido que pueden nacer y propagarse las leyendas urbanas. El 16 de marzo de 2023, la policía llegó a una escena donde el pánico ya se había desatado. El video original llevaba por título: un supuesto rudo golpea a un policía frente a sus papás. Cuando los oficiales llegaron al lugar, quedaron impactados por lo que vieron desde los primeros instantes. Hey, stop, right now. Stop. Relax. He just jumped John, from he just jumped from the banister again. 3 times. Relax. What's going on? Why are you jumping like that? Are you hurt? What's your name? What's your name? I'm Nick. Let him take over now. I'm not going to say it. Sus padres habían llamado pidiendo ayuda, preocupados por sus repetidos intentos de aventarse desde un acantilado. La tensión fue creciendo mientras la policía intentaba calmarlo, pero él permanecía en silencio, mirando fijamente y con una expresión visiblemente alterada. Entonces hizo algo completamente inesperado. Don't step on it. I didn't step on it. I'm not leaving it. I'm gonna do that. Hey.
under arrest, buddy. Get in the head position. De pronto se lanzó contra uno de los oficiales, obligándolos a someterlo de inmediato. Según sus padres, ese comportamiento era totalmente ajeno a él. No parecía él mismo en absoluto. Nadie lograba entender qué había provocado una reacción así. ¿Estaba bajo los efectos de alguna droga, sufriendo una crisis de salud mental, o se trataba de algo completamente distinto? El encargado de una playa privada en Surfside Beach llamó a la policía después de escuchar ruidos extraños saliendo del baño de mujeres. Cuando intentó dirigirse a las posibles personas que estaban adentro y les pidió que se retiraran, recordándoles que la playa ya llevaba rato cerrada, no obtuvo respuesta. Las imágenes de la cámara corporal muestran al oficial que respondió entrando al baño para investigar y sacar a quien estuviera dentro. I'm sorry, the beach is closed. If anybody's in here, the beach is closed. No, I'm not entirely sure if anybody's in here. No. Lock broken? Huh? Lock's not broken, so it must not have been locked. Yeah, we're all set in here. I think I heard my keys jingle and thought it was somebody's footsteps. Okay. I'm just gonna close it. Mientras se acercaba a la entrada, el oficial escuchó fuertes golpes viniendo desde las puertas de los cubículos. Avanzó un poco más, y justo cuando llegó a uno de ellos, la puerta se abrió de golpe frente a él. El oficial miró de inmediato hacia adentro, solo para descubrir que estaba completamente vacío. Más tarde, admitió que en todos sus años de servicio jamás se había topado con algo así. Entonces, ¿qué pudo haber sido el origen de esos extraños sonidos que venían del baño aquella noche? Una noche, ya bastante tarde, una joven llamada Sara estaba descansando en casa, en el departamento que compartía con su padre en Columbia. De pronto, escuchó algo realmente inquietante que venía del departamento de al lado. Gritos desesperados y perturbadores resonaban desde el apartamento de su vecina. Testigos impactados que estaban en la calle llamaron rápidamente a la policía, temiendo que se tratara de un caso de violencia doméstica. Pero entonces la historia dio un giro extrañísimo. ¿Una camándula? Por alguna razón, los oficiales empezaron a pedir rosarios a la gente que estaba afuera, un objeto comúnmente usado en las oraciones católicas. Y poco después mandaron llamar a un sacerdote. Según se supo después, todo el ruido venía de un exorcismo que estaba ocurriendo justo al lado. Más tarde, un medio de noticias colombiano reportó que 2 niñas habían estado jugando con una ouija cuando, de pronto, una de ellas se volvió extremadamente agresiva y comenzó a vomitar lo que los testigos describieron como una sustancia oscura. Se creía que la niña podría haber estado poseída por una entidad maligna, algo que incluso la propia policía parecía reconocer. Según Sara, los gritos aterradores continuaron durante toda la noche y solo comenzaron a apagarse al amanecer. Un hombre llamado Joe Callian fue detenido por la policía de Houston bajo sospecha de conducir bajo los efectos del alcohol, aunque Joe le explicó al oficial que tenía una discapacidad y que sufría de un problema en la pierna. El oficial de todos modos lo obligó a mantenerse parado en una sola pierna durante 5 minutos para completar una prueba de sobriedad. Al final, Joe Callian fue arrestado. Why are you making me do this?
I will conduct your test, but I'm going to tell you this, that I'm handicapped. Okay. Like, you see when I like this place. I have a false leg from my hip to my knee. Cabe señalar que después fue absuelto en la corte. Tras este incidente, el oficial involucrado renunció por conducta indebida. Después de que la historia se hiciera pública en internet, los espectadores notaron algo muy inusual. Mira con más atención. Se puede ver una figura extraña, con aspecto humano, cruzando rápidamente por el fondo detrás de ellos. A simple vista podría descartarse como un fallo de la cámara. Sin embargo, esa teoría se viene abajo cuando otro vehículo más tarde pasó por ese mismo punto, sin ninguna distorsión, y fue captado en video de manera normal. ¿Tú qué crees que pudo haber sido? Una cámara corporal de la policía captó una bola de fuego iluminando el cielo sobre Pilbara, una región de Australia. La misteriosa esfera azul dejó atónitos a los oficiales mientras hablaban con un residente local. Can you like take that video? No, she's going over there. Oh, did you see that? Did you see that? Wow! Did you see that? I seen it. Yeah, that was a big flash. I thought that was a torch. That was one thing I didn't see in my whole life. Wow. Make a wish, quick, make a wish. Pide un deseo, bromeó una de las oficiales, de espaldas, justo cuando el meteoro iluminó el cielo por primera vez. El avistamiento llevó a la policía a lanzar una encuesta en redes sociales, preguntando en tono de juego si se trataba de una estrella fugaz, un ovni, o de Elon Musk probando un nuevo cohete. El extraño fenómeno captado en cámara resultó ser un meteorito en caída. Un oficial de seguridad de un hotel entregó imágenes a la policía de Illinois después de numerosas quejas por gritos provenientes de la habitación 209. Preocupado, decidió investigar. Cuando entró al cuarto quedó impactado al encontrar todo completamente hecho un caos. John says he hears the screaming coming from that room, and I hear it too. But we're sure that no one's checked into that room, correct? John, just wait. We're going to get a hold of the police, so I would wait for the police, John. Amy, John's going to enter the room real quick, just to check, make sure, see what's going on. Wait one. John? John, are you there? Okay, Amy, John wants you to call the police right now if you don't mind. He says no one's in there, but that all of the furniture has been turned upside down and the hold on. He says the carpet's been ripped up and that the shower is on, but nobody's in there. Man, that's scary. I'm officially freaked out now. Las pertenencias estaban regadas por todos lados y los muebles volcados. En ese momento, notó algo inusual y salió corriendo de ahí por miedo. Más tarde, el hombre aseguró que le pareció haber visto una sombra tenue. A lo largo de los años, ha habido muchas quejas por ruidos extraños provenientes de esa habitación, pero esta grabación sigue siendo la única evidencia tangible que sugiere que realmente algo anda mal en ese hotel. Mientras tanto, en North Jersey, una explosión masiva sacudió a toda una comunidad mientras 6 bomberos estaban dentro de una casa. Las imágenes de la cámara corporal de la policía, obtenidas por northjersey.com, documentaron con claridad el estallido.
El video mostró una enorme bola de fuego saliendo desde la parte trasera de la casa. Al principio, solo se veía humo saliendo de la vivienda, sin llamas visibles. Justo antes de la explosión, se ve a uno de los bomberos en el porche trasero. La fuerza del estallido lanzó el techo hacia arriba, obligando a los oficiales a correr para ponerse a salvo. De manera increíble, y a pesar de la fuerza brutal de la explosión, nadie perdió la vida. Los 6 bomberos lograron salir, aunque tuvieron que ayudarse entre sí para atravesar unas escaleras ya comprometidas. Las autoridades describieron este hecho como un verdadero milagro. La noche del 17 de enero de 2024, 3 chicas provocaron un alboroto en un restaurante de mariscos, aventando objetos a los empleados y lanzando amenazas. There, you stay here with them. There's already 3 of them. I'll be all right. Yes. What do you have for me? I was the first one to deal with them, so they walk in. I come up front, and they're literally holding them in, pretending like they're about to throw them. All right. So I look at them, I give them a mom look. I'm like, all right, just let it go. You know what I mean? They sign their receipt, and they think it's all cute to fling the pen at me. I let that go too. Cuando llegó la policía, el gerente insistió en presentar cargos, lo que llevó a los oficiales a pedirles sus identificaciones. Are you a manager or Yes. anybody manager? What do you want to do? Do you want to press charge against them? Yeah, absolutely. You do? Yeah. Okay. They got to get their act cleaned up. Okay. For trespassing, I asked them Well, to leave. They threatened me. okay. They threatened my staff. Okay. What did they threaten you with? To hit us, to punch us, to beat our asses. All 3 of them did? Yeah. Okay. So we'll have to get written statements from you guys, and then have you sign tickets since you're the manager, and we'll handle it. They want to press charge against you, so yes. Charges for what? We ain't do nothing. We ain't put our hands on nobody. We ain't break shit. We ain't do none of that. So what you pressing charges for? Get out of the car. Okay, so what are they pressing charges for? Aggravated menacing, trespassing. Trespassing what? Get out of the car. Trespassing. How's we trespassing? We came over here to get to the school. Because they asked you to leave and you didn't leave. Get out the car. Brad, what do you need? What do you need? Roll over. I'm gonna tase you. Give me your hands. Give me your hands. You ain't got to take Rip my fucking badge off. You're fighting. Give me your hands. We're pressing charges. And you brought my phone. And you brought my phone. Yes, I got your badge. I got your shit already. I got your shit. You're going to jail too. You're going to my mama. We ain't do shit Get that one too. We ain't do shit to these people, Let's get these 2 We ain't do shit to these people, bro. Let's go. You squeezing my arm. Después de un forcejeo caótico, la policía arrestó a 2 de las sospechosas más agresivas. Pero para quienes seguían dentro del auto, la noche estaba muy lejos de terminar. Las cosas estaban a punto de volverse todavía más extrañas. What am I getting arrested for? What am I getting arrested for? What? What am I getting arrested for? I didn't trespass. I was riding in there, and then when they kicked me out, I got out. No, I'm not. I don't want to How am fight I with going to you. get Please arrested step for out. something that I'm not getting arrested for something I didn't do? You have no choice. You're not validating. You're not arresting. You have no choice. You need to step out. I don't want to fight with you. I don't want to pull you out of the car. All I did was go in there.
please step out before I have to? Step You out. can go in there and ask him. I didn't even do it. Step out, ma'am. Debbie, I get to Red Crab. They trying to arrest us. Ma'am. Every single last one of us. They already put their hands on every single last one of us. Every single last one of us. Every single last one of us. I promise you. I promise you. Guess what? Guess what? We have to come up here. Come up here to Red Crab. Come up Relax, here right now. ma'am. Come up here. Come up here. Come up here. Because the pictures is... Lo siguiente es donde comienza el enfrentamiento. El 18 de julio de 2024, una revisión de bienestar que parecía rutinaria terminó convirtiéndose en una confrontación caótica y emocional. La policía respondió a un estacionamiento después de recibir reportes de fuertes golpes y gritos provenientes del interior de un auto. Ahí encontraron a una madre y a su hija visiblemente alteradas. La madre explicó que iban tarde a la corte, pero la hija gritó con enojo, asegurando que su madre no la dejaba hablar. Ma'am, what's going on? Let me talk. What's going on? My car won't start for court. Okay, just let's take a breather. What's wrong with her? She won't let me finish one sentence. It's my sentence. Let me finish my... Un oficial intentó calmar la situación, pero la hija comenzó a gritar que nadie la escuchaba nunca. Come here, sweetie. Come here, talk to mom. Hey. Let me finish my sentence. Stop, don't say it. No, stop telling me what to say. You want me to go home? Yes, I do, but you are the child. Cuando los oficiales le pidieron que bajara del auto, ella gritó, se resistió y forcejeó. Incluso mientras su madre intentaba ayudar, la situación se intensificó, obligando a los oficiales a esposarla. Olivia, just breathe, okay? Get the f*** away from me. Sit down. Let go of me! Let go of me! Where's mom? Let her sit down. Okay, just let her sit down. Yeah, we're gonna sit down, but you're not gonna attack me. Let her sit with That's me. fine. Let her sit down. Okay, I know they're gonna take it. Olivia, they're gonna take it off. Just sit down. No, let go. Let this off of me. Y'all can't handle me. Sit down. Sit down. Sit down. Ella lloraba mientras intentaba zafarse. I want to go to court. That's all I want. I want to go home. I know. Olivia, I want to go home. Olivia, look at me. Look at me. Look at me without freaking out. I can't. No, I want you to come home too. Fue arrestada por obstruir a la policía y resistirse al arresto. Las imágenes de la cámara del tablero captaron un momento perturbador y cargado de emoción que dejó incluso a los propios oficiales sacudidos. I called, like I said, I called for you guys. I told them that you had police contact. They said to go down there right now and they'll see what they can do for you, okay? Did you say that your car was broken down? I told them that I blamed the police department. I said you guys... Oh, thank you. I said the police department, you had police department interaction and we caused you to be late, Oh, okay? thank you. I appreciate that. But why did you say we had police interaction? I just said that you had police interaction. I didn't tell them anything further. But if it's your fault, then what should I say? No, you can, by all means, tell them that you had contact with the police. And that's what stalled you, like I told them. My car stalled me. Okay, that's fine. Like I said, Lo siguiente es un encuentro aterrador a un costado del camino que terminó en tragedia. No! Lo que comenzó como una llamada rutinaria para sacar a un huésped problemático de un hotel, se convirtió muy rápido en uno de los arrestos más extraños jamás captados por una cámara del tablero. No, fuck Tars. Hi. Yeah, she just gotta go. How are you? Sorry, I just took a drink of water. I promise I'm not sick. No, you're good. What happened? I don't know. Are you staying here? I am. Well, here, why don't you grab a seat here? We'll just talk for a minute. I appreciate it. Okay, I appreciate it. Do you have your ID with you? I don't. What's your name? Irene. Irene. What's your last name, Irene? Bejard Wilson. Can you spell that for me? Big Disney princess, just so you know. Is that right? Mm-hmm. Who are you?
I'm the voice of Pocahontas. Really? El 30 de noviembre de 2020, la policía de Beaver Creek, Ohio, respondió a reportes sobre una mujer escandalosa en un hotel. Muy pronto descubrieron que se trataba de Irene Bedard, la voz de Pocahontas en Disney. You're gonna find me in your thing right now. Why would I do that? Because I am a 53-year-old Native American woman who has had enough. That's it. No, I'm okay. Las cosas se salieron de control cuando ella se negó a irse, gritando y resistiéndose al arresto. Pon las manos detrás de la espalda, le ordenó un oficial. 53 years old. Then you're old enough to know better. I Sit know. down. I am 53 years old, and I'm 53 years old enough to know that it's like what I know Does this work? in law is I am supposed to be about this amount from you. Does this work? Does this work? I don't know what that is. It's your cell phone. I don't know what that is. Stop. I don't know what that is. Stop right now. You're doing it again. No, stop. Please. Please stop. Just put your hands behind your back. Please stop. Put your hands. No, por favor, no me hagan esto otra vez, gritó ella, forcejeando de manera descontrolada. En un momento incluso se aferró a la pierna de un oficial y no quería soltarla. No one. I did not hurt anyone. My notebook and her phone's right down there. I got it. Hurting you. You saw this. Dear sir, please. Do not get anywhere close to I did not hurt anyone. I did not hurt anyone. What is your name? What is your name? See that car right there? That's where we're going. Después de un forcejeo, la policía logró someterla y arrestarla por alteración del orden público. Era su segundo arresto en 3 días. I am not here, good guys. I am not here. I am not here, good. Y mientras la confusión de este extraño arresto empieza a bajar de intensidad, prepárate para el siguiente momento perturbador captado por una dashcam. Do not put your hands on us. Nope, do not. I am All right, not. Put your hand. I told you this before. Amanda. Go ahead. Este te va a dejar sin palabras. El 24 de julio de 2024, una niña de 11 años, no una adulta, llamó al 911 para reportar que su mamá estaba peleando con su novio. Para cuando la policía llegó, el caos ya se había desatado. Afuera, la madre estaba alterada y nada cooperativa, preguntando de inmediato, ¿dónde está Kevin? En lugar de reconocer lo que estaba pasando, los oficiales le explicaron que su propia hija había llamado pidiendo ayuda, pero ella reaccionó a la defensiva. All right, do you mind coming over here so we can talk to you? Where's Kevin? Where's Kevin? Excuse me? Where's Kevin? Do you have anything in your pocket? Lake Sands Police Department. Do you have anything in your pocket? What is going on? Where's Kevin? He's upstairs in the bathroom. Okay. Oh my God, what the? Seriously? Okay, we need to talk to you because we got a call about there was a fight going on. Hey, that's what I told you. Amanda. Who called? Your daughter. Excuse me. No, you're asking Please us. identify who I am called 911. 911. Your own daughter called Please 911. tell me. Your Identify. right there? Identify. Your daughter Who right called there. Your 911? daughter. Be quiet. I'm asking the question of these officers. You be quiet. I'm asking them. I'm asking them to identify. Amanda, listen. I get it, okay? En vez de responder las preguntas, siguió exigiéndole su tarjeta de presentación a cada oficial. Cuando la policía intentó revisar cómo estaba Kevin, ella explotó, lanzándose contra un oficial mientras gritaba, ¡No me pongas las manos encima! Very much. I'll be right back. Okay. Amanda, we're going to come with you. Okay? Excuse Do not put your hands on us. Nope, do not. I am All right. not. Put your hand. I told you this before. Amanda. Go ahead. Do you have your cuffs on? Your phone's on the ground because I dropped it. Listen, you are now being detained for interfering, ma'am. You got it. You want me to go make contact with Kev? What is the... Let's put her in my car first. Okay. That way she's not. Roughly? Make sure
What is the history and reference? You know what? We're gonna figure out what's going on. I told you multiple times to step away from me. You kept getting in my face. Then you put your hands on my partner here. I asked for business cards. Okay. And I got one, and I turned around and I walked away. Right. And then you put your hands on my partner. And I told you not. En cuestión de segundos, fue arrestada por obstruir a los oficiales. Su hija pequeña miró cómo la esposaban y se la llevaban. Fue acusada de agresión doméstica y de resistirse al arresto. Pero la parte más desgarradora fue que solo le importaba a ella misma. Asking you a simple question about your daughter. Can you stop thinking about yourself and think about your daughter for 2 seconds? Okay? Please tell me what the fuck is going on. I'm trying to. Okay, maybe if you weren't so drunk, you could answer the question. Evelyn is your daughter. That's who we care about right now. Do you want her to stay here at the house or go with her friend? La siguiente parte es otro encuentro policial impactante que dejó a los oficiales sin palabras. Este está de locos. Cuando la policía de Illinois respondió así a una llamada por un accidente, algo se sintió mal desde el primer instante. Cuando se acercaron a una de las conductoras, percibieron un fuerte olor a alcohol saliendo de su auto. Ella insistía en que no había estado bebiendo y culpaba a la otra conductora. Pero su manera de hablar arrastrada y sus declaraciones contradictorias contaban una historia muy distinta. Cuando le preguntaron de dónde venía, dudó un momento antes de responder, de unas cuantas cuadras más allá. Hi. Hi. I actually don't know. That girl pulled out in front of me, and it was questionable, so... I gotcha. You mind putting that cigarette out for me? I'm trying to. Just drop it. I'll stomp on it. Thanks. Okay. So, where were you coming from? A couple blocks away. A couple blocks away? Yep. And she pulled out in front of me, and I pulled and swerved to try not to hit her. Where did you turn onto Deer Creek from? Cada vez más sospechoso. Un oficial le pidió que bajara del auto para hacerle una prueba de sobriedad, pero ella se negó. Cuando los oficiales repitieron la orden, ella respondió con sarcasmo. ¿Me van a sacar arrastrando? Get out of the car. Get out of the car. Catherine. Okay, can you... Okay, just step out of the car. Come out of the car. Honestly, can you please take your hands? Okay, step out of the car. I've already asked you 3 times to get out of the car. Step out of the get car. out of the car. Come on. I'm going to help you. Take it. Are you going to get out? I don't need your help. Are you going to get out? Catherine, look at me. Catherine, you have to step out of the car, okay, so we can finish what we need to get done, okay? Yes. Okay. Step out. Okay, then step out of the car I just don't need to be forcefully removed from my vehicle. Then when I tell you to do something, you do it. Okay. Después de múltiples advertencias, los oficiales no tuvieron más opción que sacarla del auto por la fuerza y arrestarla. Una revisión de su vehículo reveló una botella abierta de whisky Fireball, confirmando sus sospechas. 139 is 1095. Based on our observations alone, so it's what we got to go on. So you're not willing to submit to any tests, so... You will get a chance to prove us wrong. I understand. Okay. Yep. Come on back here. You don't have anything in your pockets, do you? I don't think so. Okay. Sit down. Careful. Watch your foot there. Yeah. Play some. I'm just going to get details just for her. Oh, Fireball, huh? I'll take pictures of that. You have to, Miss Catherine. Just go ahead and step out. We'll take those handcuffs off you too, okay? Thanks for letting me slip out here. Yeah. So this is the same thing that is there. I just need you to sign right here saying that you were read it. Fue acusada de conducir bajo los efectos del alcohol y más tarde admitió que había estado manejando por el carril equivocado. Aunque evitó una condena formal por conducir bajo la influencia, enfrentó 1 año de supervisión judicial, tratamiento por consumo de alcohol y multas por $3,000. I mean, it's just signing saying you understand what your rights are. Yeah, that's all this is. Signing, all it says is that we read it to you. Okay. No worries. So with that being said, are you willing to answer some questions? No, thank you. Okay, no worries. And then here's 2 citations, one for improper lane use and one for a DUI. Okay. A continuación, otro impactante momento captado por una dashcam policial que no vas a poder creer. I've been here for
37 years. I've been here since 19... No vas a creer lo que este hombre les dijo a los policías. La policía de Illinois estaba investigando un accidente relacionado con conducción bajo la influencia, cuando un segundo conductor ebrio llegó al lugar para ver cómo estaba su esposa, quien ya estaba siendo investigada por conducir bajo los efectos del alcohol. So you guys were coming from Shooters from a Christmas party. You said you had a little to drink. I can smell the alcohol coming from you. Oh yeah. Okay. I want to make sure that you're safe to drive. Would you be willing to perform some... I live 3 blocks from I understand that. Would you be willing to perform some field sobriety tests? Los oficiales notaron de inmediato su forma de hablar arrastrada y el fuerte olor a alcohol, y le preguntaron cuánto había tomado. Al principio intentó restarle importancia, pero la verdad quedó clara cuando falló todas las pruebas de sobriedad, tambaleándose y admitiendo: «Eso no va a pasar, amigo». Finalmente confesó que había tomado 8 o 9 cervezas antes de manejar. Just like what I'm doing there, okay? Keep your hands down to your sides. Nah, that ain't gonna happen. I can't do that. Okay. When they T-boned your wife on the driver's side, how would you feel about her driving decision then? Would you feel good about it then? Okay, I'm sorry. Thank you. Now just sit there and let the process get finished and move on, okay? So I have to pay an impounding fee? Are you kidding me? I don't make the laws here. I don't even... When I come up here, I'll get your fingerprints. Oh yeah, let's give Uncle Sam all of our shit. Right hand, sir. See, now I can be tracked. If whatever I do, I can be tracked. Oh shit! Watch it. This is bullshit, man. I'm so goddamn pissed. Right now I can't even see straight. I understand. I understand you're upset. No, I'm not upset. I just don't understand. Have you been injured lately? Al final, se declaró culpable de haberse detenido de manera ilegal. Recibió una multa de $1,000 y quedó bajo supervisión judicial durante 1 año. Es una locura cómo algunas personas creen que la ley no aplica para ellas. Pero si crees que esto ya estuvo mal, espérate a ver lo que viene después. I gotta ask, do you guys got weed in the car? Or have you guys been smoking? Esta mujer hizo de todo menos tomar la prueba, y aún así perdió. El 16 de enero de 2023, en Bloomington, Illinois. La policía detuvo a una conductora por traer el registro vencido. Pero muy pronto todo se convirtió en una investigación por manejar bajo los efectos del alcohol. A pesar de tambalearse y hablar arrastrando las palabras, ella insistía en que estaba sobria, y se negó a todas las pruebas. Dio largas, discutió, y hasta aseguró que no se sentía segura en la estación de policía. How we doing? Officer Dumas, police forward. I got body camera on. Only reason for the stop is your plates are expired. Is this your car? Yes, it is. Okay, it expired like back in May, I guess. Okay. Okay. You got Yes. driver's license and insurance for the car? Yeah. I gotta ask, do you guys got weed in the car? Or have you guys been smoking weed at all? There probably is, like... Aunque le dieron múltiples oportunidades para demostrar que no estaba borracha, rechazó todas las pruebas de campo y exigió un abogado, aun cuando no era necesario en ese momento. Cuando la policía le informó que quedaba arrestada, ella protestó, gritando con fuerza: «¡No pueden arrestarme!». Eso es algo que ella no sabía, pero los oficiales ya tenían evidencia suficiente. Do it. Stop. That doesn't make sense to me. Please. Place your hands behind your back, okay? Into handcuffs, okay? Can you explain? I don't want to have to use any sort of force on No, you. because I just... You are tiny. Please, can you explain? You are under arrest. You're under arrest for driving under the influence of alcohol right now. Okay? No, you So put your can't hands arrest behind me your back. because you didn't do any tests, so you don't know have that. your hands behind your back. Yeah, you do. You know. Put your hands behind your back. Place your hand behind your back, please. Please explain to me. Place your hand behind your back. You can't arrest me for Place your hand behind your not back. doing your tests. You can't. Después de obtener una orden aprobada por la corte, los oficiales la llevaron a que le hicieran pruebas de sangre y orina 3 horas después de la detención. El resultado: un nivel de alcohol en sangre de 0,11, muy por encima del límite legal. Más tarde se declaró culpable de conducir bajo la influencia del alcohol y fue sentenciada a 24 meses de supervisión, tratamiento por consumo de alcohol y más de $2,600 en multas. Hay personas que intentan pelear contra la ley, pero la ley siempre termina ganando. Déjanos tu opinión aquí abajo. On your back. Be under arrest for driving under the influence. Agárrate bien.
esta sí viene durísima. El 7 de febrero de 2024, la policía de O'Fallon, Illinois, respondió a un choque muy extraño que involucraba una camioneta de la oficina del sheriff del condado de Washington. El vehículo había arrasado con buzones, un poste de servicios y una cerca, dejando cables tirados por todas partes. Cuando la policía interrogó a la esposa del oficial, ella aseguró que no tenía idea de dónde estaba. Pero el rastreo de Live 360 contaba una historia muy distinta. No, we live in Lebanon, right off 50. So how did you know that there was an accident? You said you got an alert? Life 360 said sudden stop, so I'm assuming she was driving the truck, but... Okay. So it just hit. I wonder if that trooper has anything to do with it. No, he was my buddy. I was just talking to him at Firehouse 4. I had him come over because I thought it was an actual big rig that wrecked. No. Entonces, esto es solo una camioneta. Cuando los oficiales la encontraron, ella admitió haber tomado 2 o 3 tragos en el trabajo. Fue tropezando durante las pruebas de sobriedad y preguntaba una y otra vez por qué tenía que hacerlas, llegando incluso a decir, porque estoy tonta. Remember, why'd you leave? Why'd you take off? Because I'm stupid? I'm not stupid. I mean, I'm just asking. Because I'm fucking stupid. I don't know. Okay. Well, how long were you at the Outdoorsman for? 2 hours. 2 hours? Were you with Well, friends? since I quit working, like, Where you work at? at the Outdoorsman. You work at the Outdoorsman? Yeah. Okay. I didn't know that. Like, Okay. Sorry. No, you're good. No. I didn't know you worked there. Se negó a más pruebas y fue arrestada por conducir bajo la influencia del alcohol y por conducir en el carril equivocado. Ya en la estación, también rechazó el alcoholímetro, obligando a los oficiales a basarse en la evidencia observada. El 7 de marzo de 2024, se declaró culpable de conducir bajo la influencia del alcohol, recibiendo 2 años de supervisión judicial, tratamiento por consumo de alcohol y la impactante suma de $33,000 en multas. En un mundo donde nuestras decisiones nos definen, las peores son las que dejan la marca más grande. Metraje de cámara de tablero del patrullero novato de la Policía Estatal de Delaware, el agente Hassan Hollis. Hassan estaba apostado en una rampa de acceso a la autopista, justo al lado de un vehículo descompuesto que esperaba la llegada de una grúa, cuando vio un Buick Regal rojo. Tan solo unos minutos antes, se había emitido por radio un aviso para que todos los oficiales del área estuvieran atentos a un vehículo que coincidiera con esa misma descripción, ya que estaba vinculado a un posible secuestro. Hassan dejó de inmediato el vehículo descompuesto y empezó a perseguirlo por la autopista. Después de unos momentos, logró alcanzarlo y se colocó justo detrás. La placa coincidía. Entonces Hassan pidió refuerzos por radio y comenzó a detener el vehículo con extrema precaución. Dentro del vehículo estaba Louis Coleman, de 35 años. Cuando le preguntaron si había alguien más en el auto, Louis explicó que había alguien en la cajuela. Al abrir la cajuela, la policía encontraría los restos de Jessie Cogeya dentro de una maleta. Una maleta que, más tarde, se descubrió que Louis había comprado apenas un par de días antes en un Walmart cercano. Junto con esto, también compró otros artículos como cinta adhesiva industrial, guantes quirúrgicos y gafas de seguridad. Se creía que los desafortunados hechos habían comenzado en un club nocturno a cientos de kilómetros de distancia, donde Jessie Coelho fue vista por última vez. Se piensa que ahí fue donde Louis la habría traído para que entrara a su auto. Al ser arrestado, Louis Coleman se declararía no culpable, pero considerando la enorme cantidad de evidencia en su contra, un jurado federal más tarde determinó lo contrario. Hasta este momento, Louis sigue a la espera de su sentencia. Es 19 de noviembre de 2017, en Clearwater, Florida. 2 patrullas, ambas con sus propias cámaras de tablero, respondían a una detención de tránsito en North King Road. Apenas 2 minutos después de que llegaron, un avión pequeño que estaba suspendido en el aire entra lentamente en el encuadre, pero rápidamente queda claro que está descendiendo y viene directo hacia ellos.
El ala derecha del avión roza un árbol mientras baja, lo que provoca que la aeronave gire y se vaya hacia un costado de la carretera. Solo minutos antes, el avión de 4 plazas había despegado de un aeropuerto cercano. Quien lo volaba era Mark Allen Benedict, de 61 años, acompañado de otro pasajero. Poco después de iniciar el vuelo, el motor empezó a fallar. Mark informó esto al aeropuerto, y además les explicó que no creía poder regresar. Mark no tenía muchas opciones, ya que el estado del único motor que tenía solo seguía empeorando. Eso fue lo que lo obligó a hacer un aterrizaje forzoso en la carretera. Una carretera que, por pura coincidencia, ya tenía policías presentes. A pesar de lo terrible del accidente, Mark y el otro pasajero a bordo pudieron salir caminando del desastre con lesiones mínimas. Nadie en tierra resultó herido. Este metraje fue tomado de la cámara de tablero del cabo de la policía de Arkansas, Randy McAdams, alrededor de las 3 de la madrugada del 15 de octubre de 2005. A Randy le habían informado de algún tipo de accidente en Hobo Jungle Park y estaba en camino para responder al incidente. De camino al lugar del choque, notó una capa espesa de lo que parecía niebla justo frente a él. Esto llevó a Randy a quedarse donde estaba. Poco después, su dashcam capturaría esto. I've got some kind of chemical smell. It's slowly drifting further south. Explosion, Hobo Jungle. We may engulfed in flames. Phil 90, all right? Yeah, boy. 204 Central, we just had a huge explosion. We've got massive fire out here on Dudley here at the Riddle Yard. Some kinds of stuff on fire. Right there. Just lost power down here on the hill. 10-4. 209, you might want to back your unit up. Get your ass out of my road. Get the hell up out of here. Retrocede desesperadamente para alejarse de la explosión y logra salir de su alcance. Resulta que el accidente al que estaba respondiendo era un choque de trenes en un patio ferroviario cercano. La colisión provocó la perforación de un tanque cisterna que transportaba propileno, un gas inflamable presurizado. Esa era la niebla que Randy había visto originalmente al responder al incidente. En ese momento el gas todavía no se había incendiado. No fue sino hasta que llegó a una casa cercana que se prendió en llamas. Se cree que el calentador de agua de la casa fue el responsable. Y eso fue lo que después causó la explosión extrema que se ve en el metraje de la cámara de tablero. Si Randy hubiera entrado en esa niebla, él y su patrulla probablemente habrían sido incinerados. Pero, increíblemente, todos los oficiales de policía e incluso los empleados del patio ferroviario estaban fuera del rango de la explosión cuando ocurrió. De hecho, alrededor de 3.000 residentes dentro de un radio de casi 2 kilómetros fueron advertidos para evacuar de inmediato. Lamentablemente, la casa que inició la explosión tenía un solo ocupante, quien sería la única persona que murió en el incidente. Esta tragedia dejó muy expuestas las fallas en los métodos de comunicación entre la policía, el departamento de bomberos y quienes trabajaban en la torre del patio ferroviario. Por ejemplo, las observaciones iniciales de una nube de vapor y un olor químico ni siquiera se transmitieron a los despachadores que atendían a los equipos en camino. Como respuesta, desde entonces la ciudad ha modificado algunos de sus protocolos de comunicación. Este metraje fue grabado el 18 de febrero de 2022 en Shawnee, Wisconsin. La cámara de tablero está en la patrulla del oficial Jeff Wetner. Jeff estaba patrullando la autopista cuando, de pronto, ocurrió esto. Un choque múltiple aparece a la vista,
Pero igual que a todos los demás, las condiciones de hielo no le dieron suficiente tiempo a Jeff para frenar, obligándolo a chocar. Antes de que pudiera salir, autos que venían detrás empezaron a estrellarse contra su patrulla. Jeff quedó atrapado dentro de su vehículo, pero aún así, al menos en su mayoría, estaba ileso. No pasó mucho tiempo cuando otras personas involucradas en el choque se acercaron para revisar cómo estaba Jeff. Little sore, but I'm a little sore, but I gotta try and get a hold of my supervisor at least. Kind of trapped right now. How's your legs and everything? They're all right. I'm kind of trapped right here. Okay, yeah. I don't. Okay, so I'm with Sean O'Keefe. I gotta try and get out of here and do what I can to help you guys. I'm sorry, man. I'm trapped right now. That's okay. That's okay. Hold on. Let me try and get out of my driver's door first. Can you? Can you? Nope. Nope. We got it open. You got it open? Pasaron 6 minutos hasta que Jeff pudo liberarse. A partir de ahí, se unió de inmediato a ayudar a otros conductores varados. En total, 39 vehículos estuvieron involucrados en el choque múltiple, dejando a 10 personas lesionadas. En enero de 2016, la policía del condado de Lincoln publicó este video de dashcam. Quien conduce la patrulla es el agente Jeremy Gaffney, que en ese momento estaba haciendo un patrullaje rutinario por la zona. Al acercarse a una intersección, Jeremy nota una obstrucción en el camino. Entonces se da cuenta de que se está moviendo y viene hacia él. Reduce la velocidad y enciende las luces mientras se acerca, antes de comprender lo que en realidad estaba viendo. Un bebé corriendo en medio de la calle, directo hacia la defensa delantera de Jeremy. Jeremy lo levanta y le pregunta dónde estaban sus padres, y poco después los localizarían. Los encontraron buscando desesperadamente a su hijo. Más tarde se descubrió que el niño, sin darse cuenta, se había salido de la casa de su familia por una puerta abierta. Y no fue sino hasta minutos después cuando los padres se dieron cuenta de que su hijo había desaparecido. El incidente fue investigado a fondo bajo la posibilidad de negligencia infantil, pero al final se determinó que solo había sido un accidente. Por lo tanto, no se presentaron cargos criminales contra nadie involucrado. En la mañana del 24 de febrero de 2015, la policía recibió múltiples llamadas de un vecindario en Nueva Jersey, reportando un fuerte olor a gas en el aire. Policías, bomberos y trabajadores de servicios públicos respondieron a los reportes. Sospechaban de una fuga de gas y estaban intentando localizar rápidamente de dónde provenía. Mientras tanto, 75 casas diferentes en el área cercana fueron evacuadas. Entonces, captado por una de las cámaras de tablero de las patrullas que respondían, una explosión repentina. La explosión lanzó escombros de la casa en todas direcciones por todo el vecindario. La vivienda salió volando por completo de su base. Sin embargo, estaba en remodelación en ese momento, y por lo tanto no había personas dentro. Aún así, 15 personas resultaron heridas por la explosión, la mayoría de ellas bomberos y trabajadores de servicios públicos, incluso algunas de gravedad, y que tuvieron que ser trasladadas en helicóptero a salas de urgencias cercanas. Se cree que la explosión fue causada por una tubería de gas de 2 pulgadas que se rompió. Pero ¿cómo se rompió en primer lugar? ¿O qué fue lo que encendió la explosión? Sigue sin estar claro. En agosto de 2012,
La cámara de tablero de esta patrulla captó a un oficial del Departamento de Policía Metropolitana de Louisville, deteniendo a un Honda Accord que traía placas vencidas. Había 3 personas dentro del vehículo y, al hablar con ellas, el oficial que realizaba la detención de tránsito notó de inmediato el comportamiento nervioso y ansioso que mostraban. Unos segundos después, el oficial escuchó sonidos de golpes y gritos provenientes de la cajuela del vehículo. Fue entonces cuando el oficial pidió refuerzos y tuvo que detener por la fuerza a los 3 sospechosos. Mientras los oficiales en la escena abrían con cautela la cajuela, encontraron a un hombre con una toalla amarrada en la cabeza y las manos atadas detrás de la espalda. El hombre dentro de la cajuela resultó ser el dueño del vehículo. Había estado trabajando el turno de cierre en una gasolinera Circle K a 11 kilómetros carretera abajo. Cuando cerró la tienda y empezó a caminar hacia su auto, fue atacado. Los 3 sospechosos entonces se robaron el auto del hombre, pero en lugar de dejarlo atrás, lo amarraron y lo metieron a la fuerza en la cajuela de su propio carro antes de huir con él. Tras el incidente, los 3 responsables fueron arrestados. Más tarde fueron identificados como Trent Bly, de 27 años, Joseph Davis, de 27 años, y Brittany Elder, de 28 años. Lo que planeaban hacer con la víctima sigue siendo desconocido. Si las placas del auto no hubieran estado vencidas, es muy probable que la detención de tránsito ni siquiera hubiera ocurrido, y la víctima habría quedado completamente a merced de estas personas y de sus intenciones. Más allá de haber sido golpeado y de quedar moderadamente deshidratado por el calor dentro de la cajuela, la víctima salió ilesa. El 19 de diciembre de 2017, el Departamento de Policía de Tucson, en Arizona, recibió una llamada inquietante reportando a un hombre que parecía estar haciéndose pasar por un policía encubierto. La persona que llamó declaró que él, junto con un par de amigos, estaba estacionado a un lado de la carretera cuando un hombre que decía ser policía encubierto se detuvo junto a ellos. También dijo que a todos los habían revisado, y que incluso a uno de ellos lo habían esposado. La policía confirmó que quien estuviera con ellos no tenía ninguna afiliación con las fuerzas del orden. Se enviaron varias patrullas a la escena. Sin embargo, cuando llegaron, el grupo les informó que, al llamar a la policía, el impostor se había ido a toda prisa, incluso dejando a uno de los chicos todavía con esposas puestas. How's it going? You guys live here? You guys live here? What are you guys doing? Chilling? Días después, los detectives lograron rastrear la identidad del impostor y fue arrestado rápidamente. Con la ayuda de una orden de cateo, los oficiales pudieron confiscar múltiples objetos usados durante el incidente. Estos incluían un sedán blanco de 4 puertas con luces rojas y azules intermitentes integradas, un auricular de radio, una macana y una dashcam. Al inspeccionar más a fondo la dashcam, la policía descubrió que había estado grabando todo. Y no solo eso, también mostraba múltiples ocasiones anteriores en las que el impostor había detenido e intimidado a diferentes personas. Los motivos del hombre para hacer esto no están del todo claros, pero el hecho de que estuviera dispuesto a llegar hasta el punto de esposar a la gente no lo deja en buen lugar. Solo se puede imaginar cuáles eran sus verdaderas intenciones. Finalmente enfrentó cargos por hacerse pasar por un agente del orden y por secuestro. Este metraje de dashcam muestra la respuesta a una llamada al 911 reportando una camioneta en llamas. La llamada se hizo en las últimas horas del 11 de febrero de 2017 en Glen Heights, Texas. Se informó que una camioneta envuelta en fuego estaba detenida en el carril del drive-thru de un Jack in the Box, peligrosamente cerca del propio edificio.
El oficial Chris Womack fue el primer respondiente en la escena. Cuando llegó, estaba claro que la camioneta estaba en un punto en el que podía explotar en cualquier momento. Así que, pensando rápido, el oficial, con valentía, usó su propia patrulla para empujar la camioneta hasta alejarla a una distancia segura del edificio del restaurante. Eso evitó que el edificio sufriera daños. También evitó que hubiera personas lesionadas. No se reportó ninguna. Richard Lee McNair fue un hombre nacido en 1958 en Oklahoma. Cuando tenía apenas 28 años, recibió 2 sentencias de cadena perpetua por asesinato e intento de asesinato durante un robo que salió mal. Sin embargo, McNair es más conocido por sus fugas durante su tiempo en prisión. McNair logró escapar de las autoridades un total de 3 veces distintas. Su primera fuga no duró mucho. Solo pudo mantenerse afuera por cuestión de minutos. La segunda fuga fue un poco diferente. Pasó 9 meses fuera de prisión como fugitivo a la fuga. Después, el 5 de abril de 2006, McNair haría su tercer y último intento de escape. Fue exitoso, pero aparentemente no por mucho tiempo. Mientras corría a un lado de la carretera, un oficial de policía lo notó. Y como en ese momento la policía ya había sido informada de un prófugo, el oficial lo detuvo. Jimbo, you live around here, buddy? No. Where you live at? Down the road by Pineville. Pineville? Uh-huh. Okay. Do you have any form of identification on you? No, man. All right. What it is, we got an escapee. Oh. Where from? Prison. There's a prison here? Yeah. Todo el evento quedó grabado en la cámara de tablero del oficial y muestra cómo McNair inventa información desesperadamente para intentar convencer al policía de que él no es el preso fugado. What's your address? I don't have an address. I'm at the hotel. We're working on houses and stuff like that, the roofing. Roofing? Yep. Okay. For my brother. All right. Where are you staying at? That Titusville or Titus Inn? Titus Inn, little old. Where's that at? I don't even know the address. We just got into town about a week ago, and he dropped me off to jog. I always jog about 12 miles a day. Where'd he drop you off at? Up there on that road by, there's some construction going on up there, some houses, and he dropped me off. Who y'all work for? It's his, I know, what's the name of the company? Fields Roofing. Okay. Did you go through a briar patch or something? Well, yeah, roofing. I always roof in shorts and cut my scratching up on, the roofing. That's why your knees are all cut up. La habilidad de McNair para inventar información falsa rápidamente resultó muy útil para convencer al oficial de que no tenía nada que ver con la fuga. Sin embargo, cometió un par de errores. Al inicio de su conversación, el oficial le pregunta el nombre a McNair y lo vuelve a hacer cerca del final de la plática. What's your name? Robert Jones. Robert Jones? Uh-huh. What's your name again? Jimmy Jones. McNair da 2 nombres falsos distintos, aunque el oficial no se da cuenta de eso, y al final, lo deja ir pensando que solo era un corredor. When I crossed the tracks down there, I saw you running. I said, well, how lucky can I be? No. I'm not no prison escapee. I'm sorry to have to hold you up, but... Hey, no, I'm just doing my job, man. I know you are. But, yeah, just be careful. You'll probably get stopped again, okay? Don't be alarmed by it. All right. That's our quick line there. You have a good day now. Be careful, buddy. Thank you. All right. Este error crucial permitió que Richard McNair permaneciera libre durante 1 año y medio completo después de ese encuentro. Una vez que finalmente fue descubierto de nuevo por las autoridades, fue enviado a una prisión Supermax en Florence, Colorado, la prisión más segura de todos los Estados Unidos. Richard Lee McNair nunca volvió a intentar escapar. Este metraje de dashcam policial proviene de una patrulla de la Policía de Caminos de California.
Los dos oficiales dentro respondían a un incendio de estructura reportado cuando, de pronto, se revela un enorme deslave de lodo sobre la carretera. Pero una vez que lo notan, ya es demasiado tarde. No hubo tiempo suficiente para que el conductor reaccionara. Por lo tanto, la patrulla se va directo contra él. Las 4 llantas se levantan rápidamente del suelo, haciendo que el vehículo gire y sea arrastrado con la corriente del deslave. Por suerte, por algún milagro, los oficiales pudieron recuperar tracción y avanzar, saliendo por delante del deslave. Para ese punto, no había mucho que pudieran hacer más que advertir a los peatones y observar la escena inquietante de la luz de lodo bajando por la carretera y arrasando con su ciudad. Get out of here! Get out of here! Get out of here! Go! Go! It's gonna come right through us. What are we supposed to do? I have no idea. Ventura 29201, there is a very active mudslide coming down Olive Mill towards the 101 right now. It overtook our vehicle as we were heading north on Olive Mill. We were able to barely escape and we're down by the freeway now. But it's there's a lot of debris and a lot of flow coming down. It should be on the near the freeway very shortly. Mike, get in the car. Mike, get in the car. Get in the car, Mike. Get in the car. Get in the f***ing car. Back up. En las primeras horas de la mañana del 27 de julio de 2018, la policía en Wyoming recibió múltiples llamadas reportando a un conductor imprudente yendo en sentido contrario por la autopista. Los oficiales Rob Meredith y Chris DeBoer fueron los primeros en llegar a la escena. Para detener al conductor, los oficiales se vieron obligados a usar su propia patrulla como una barricada improvisada, y todo quedó captado en su dashcam. Take as many lanes as you can. Watch yourself, watch yourself. We are going to set up like this. He's coming right at us right now. Alright, we got him coming at us, dispatch. Mientras se posicionaban, se pueden ver los faros del conductor en sentido contrario acercándose rápidamente. De manera alarmante no mostraba señales de frenar, ni siquiera de desviar la trayectoria de su vehículo para evitar una colisión de frente. La reacción del oficial Chris DeBoer de girar la patrulla hacia el impacto fue lo único que evitó que los vehículos chocaran de frente, en una situación que muy probablemente habría sido fatal. El conductor en sentido contrario se detuvo más adelante y fue llevado al hospital para recibir tratamiento por sus lesiones. Era un hombre de 60 años y fue acusado por su tercera infracción de operar un vehículo bajo los efectos del alcohol. En cuanto a los dos oficiales de policía, tuvieron la suerte de salir del incidente con solo lesiones menores. El abismo no grita, susurra, y tú has decidido escuchar. Este viaje fue solo un fragmento de lo que aún queda por revelar. Y si estás aquí, al final, es porque algo en ti también quiere respuestas. Gracias por sumarte, por apoyar este contenido y por formar parte de esta comunidad que crece a la sombra del misterio. Te invito a suscribirte, a dejar tu comentario, a encender esa campanita para que no te pierdas nada, porque lo que viene es aún más profundo. Hasta la próxima entrega, cuando la oscuridad vuelva a hablar y tú decidas, una vez más, escuchar la voz del abismo.